En su trabajo, los policías suelen enfrentarse a toda clase de delincuentes violentos y temibles. Pero, ¿qué sucede cuando tienen que detener a sus propios hijos? Sube al coche. Papá, sube al coche. Estás detenida por conducir bajo los efectos del alcohol. Quizás son pocas las veces que vemos cómo un policía detiene a un familiar, y más raro es ver cómo detienen a su propio hijo. Hoy veremos estos diferentes casos de cómo padres tienen que cumplir con su rol y seguir las reglas. Así eso implica arrestar a sus propios hijos. Y dime, ¿tú harías lo mismo? Respóndeme en los comentarios y deja un like. El 28 de diciembre de 2022, un testigo presenció cómo un coche blanco había chocado contra un semáforo y se alejó rápidamente. Tras el impacto, parte del parachoques del vehículo quedó en la escena. Y 15 minutos después de recibir la llamada, la policía localizó el vehículo del sospechoso en una gasolinería al otro lado de la carretera. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa al ver quién era el conductor. ¿Vuelves de Applebee's? Sí, me tomé una copa. Vale, ¿cuántos años tienes? 21. Mi padre es el agente del sheriff John Lee. Mira, tu parachoques está ahí en la carretera. ¿Te has golpeado contra ese poste? No, le aseguro que no. ¿Segura? Teresa, de 21 años, menciona que su padre es oficial local, quizás con la esperanza de que le saque de la situación en la que se ha metido. Sin embargo, los agentes de policía presentes en la escena están convencidos de que eso está lejos de ser así. ¿Regresabas de Applebee's? Sí, salí de Applebee's. ¿Atravesaste la plaza y bajaste el Norwich Chick-fil-A? Sí, así es. ¿Chocaste con el poste de tráfico que está justo ahí? No choqué contra el poste de tráfico. Esa parte ya estaba cayendo. Atropellé a un ciervo en Pensilvania de camino a Allegheny. ¿Sueles fumar marihuana por diversión? No, normalmente no fumo marihuana. Fumar marihuana no es la única parte de su historia que no convence a los policías. Asegura que su parachoques ya venía colgando debido a un accidente en Pensilvania, que está a unos 40 kilómetros de distancia, y que justo se cayó cuando otro coche identificó al suyo chocando contra el semáforo. Qué casualidad, ¿verdad? Pero Teresa tenía un as bajo la manga que podría ayudarla a salir de esta situación, o eso cree ella. He atropellado a un ciervo. ¿Ves esto? He atropellado a un ciervo antes. Puede preguntarle a mi padre, por favor. Ese trozo se cayó cerca del semáforo contra el que chocaste. 67. ¿Tienes otro coche patrulla? Puedes llamar a mi padre, es agente de policía. Vale, espera. Teresa menciona a su padre más de 5 veces en cuestión de minutos, con lo que espera que encuentre la manera de ayudarla a salir de esta situación. Pero antes de que él pueda acudir al rescate, ya la policía comienza a averiguar lo que realmente ha ocurrido e intentarán arrancar de Teresa al menos una verdad parcial. ¿Crees que ella colabore diciendo la verdad? ¿O papi caerá al rescate? Velo a continuación. ¿Te marchaste en el coche porque tenías miedo porque te habías tomado una copa y pensabas que estabas borracha? Sí. ¿Y que podrías ser arrestada aunque no pareces estar borracha? Sí. Entonces, ¿quieres decir la verdad? Te estoy diciendo la verdad. Así que justo después de Applebee's, ¿chocaste con el semáforo? Es imposible no ver una luz roja, verde y amarilla. Choqué contra el bordillo. ¿Le diste al semáforo? No, choqué contra el bordillo. Sí, chocaste contra el bordillo, luego contra el semáforo se cayó y tú te marchaste. Estaba escribiendo un mensaje. ¿Podrían llamar a mi padre? Él les dirá que es un oficial de policía. Tu padre, que es oficial de policía, no era quien conducía tu coche hoy. Después de una breve conversación, Teresa admite que chocó contra algo, que está más borracha de lo que pensaba y que estaba enviando mensajes de texto mientras conducía. Estas son 3 sanciones de tráfico que pueden llevar a sanciones diferentes, y ahora que ya se ha revelado la verdad, los policías deciden hablar con su padre John, pero resulta que él no está dispuesto a ayudarla. Qué raro, ¿no? Lo más lógico sería tratar de ayudar a tu hijo a salir de un lío en el que se ha metido, o a menos que quieres que pague las consecuencias de sus actos. Así eso conlleve a que se lo lleven detenido. ¿Tú harías lo mismo? Agente John Lee, ¿qué ha pasado? Hola John, ¿cómo estás? Tu hija chocó contra un poste de tráfico. Ha atropellado a un ciervo. Está bien. ¿Dónde tiene el coche los daños? A ver, el desperfecto de este coche creo que estaba en el parachoques delantero. John explica que Teresa sí atropelló a un ciervo y que sí produjeron daños en el parachoques delantero derecho, pero no tan graves como los que ha sufrido el coche ahora. ¿Me puedo acercar? ¿Estáis ahí, chicos? Bueno, eso lo decides tú. Voy a ver si quiere que vengas. Si quiero que la lleves a casa. Sí, lo agradezco. Déjame que vaya y los vea. Sí, vale, me parece buena idea.
Al parecer, Teresa no va a conseguir el rescate por parte de su padre, pero tan solo en 5 minutos después, este llega al lugar de los hechos para hablar con la policía. ¿Qué ha pasado? No tiene mucho sentido lo que dice, como por ejemplo, donde se produjeron los daños y todo lo demás, así que intentamos sacarle más información. Hemos cogido este trozo de parachoques del lugar del accidente. Cuando atropelló al ciervo, ¿el parachoques estaba igual de dañado? Sí, no, quiero decir, esto estaba básicamente intacto. Vale. Esta pieza faltaba y los arañazos de aquí son del ciervo, al que atropelló. ¿Quién es su jefe? En este momento este caso está bajo mi responsabilidad. Le proporcionaremos todos los detalles. Bien, ¿quién es su jefe? No es que quiera, solo pregunto. Los policías, que fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos y parecían esperar a John, intentaron exonerar a su hija y se le pusieron muy nerviosos cuando les preguntó quién era su superior, ya que obviamente hay innumerables ejemplos de los que los agentes, especialmente los que ocupan altos cargos, utilizan su poder oficial para mantener a su familia fuera de problemas y exonerarlos de algún delito que hagan. Sin embargo, los agentes no tardaron en darse cuenta de que lo único que estaba intentando John era recopilar toda la información sobre el accidente para poder hacer una evaluación justa por sí mismo, y eso se hace evidente cuando revisa los mensajes de texto que ella había enviado para hacer una cronología de los hechos. Solo quiero mostrarle esto para que lo vea. Estás en casa a las 10:39. ¿A qué hora crees que fue su primera llamada? Porque probablemente se estrelló contra el semáforo y me estaba preguntando, papá, ¿qué demonios se supone que debo hacer? En algún momento entre las 10:45 y las 11. Aproximadamente. Al hablar con ella nos dijo cosas que no eran totalmente ciertas. ¿Quiere decir que mintió? Ella sabe que soy policía, sabe que no puede hacer eso. No digo que no haya mentido, seré franco, pero puede que ni siquiera haya revisado el maldito coche para ver si había alguna diferencia en los daños. Pero a pesar de la voluntad de John de ayudar a los agentes, el sargento del lugar le pide que no interfiera para garantizar la integridad de la investigación. Bueno, hasta acá todo, excepto el comportamiento de Teresa, ha sido irreprochable y constituye un ejemplo perfecto de un buen hacer policial. Entonces, retrocedamos al inicio. Teresa decía antes y afirmaba que solo se tomó una copa en Applebee's, pero empezaba a parecer que podría estar más borracha de lo que pensaba. Esas sospechas solo se confirmaron tras varias pruebas de sobriedad, ¿y te imaginas cómo resultó todo? Después de todo lo que ha pasado hoy, considero que no está en condiciones de conducir con seguridad. Y proceden a arrestarla. Papá, papi, ¿dónde está mi padre? Tu padre está ahí. Tienes que calmarte, sube al coche. Estás arrestada por conducir en los efectos de embriaguez. Súbase al coche. Al ser obligada por su propio padre a subir el coche de policía, Teresa fue trasladada a la comisaría donde le hicieron pruebas de alcoholemia y el resultado fue de 0.17, el doble del límite legal. Teresa sigue a la espera de su castigo, pero ya ha recibido una citación judicial por conducir bajo los efectos del alcohol, conducir imprudente y no notificar un accidente. El padre de Teresa siguió el protocolo a la perfección. Sorprendentemente, hay oficiales que no abusan de su poder para sacar a sus hijos de un problema y que aprendan la lección de sus actos. Dime, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías actuado como padre o como oficial? Responde en los comentarios y dame un like. Aunque como todo el mundo, habrán oficiales que harán lo contrario por sus hijos, como es el caso que veremos a continuación. Ahora veremos todo lo contrario al caso anterior, donde el padre de Kenneth Adams, el oficial Bruce Adams, intentó abusar de su posición como comisario para sacar a su hijo de la cárcel. Dime a quién llamo para averiguar por qué está en la cárcel. ¿Quieres que demande a ese hijo de puta, al sheriff del condado? En noviembre de 2022, Kenneth Adams fue detenido por saltarse una señal de prohibición. Lo que no sabía era que tenía un problema mucho mayor. Hola, ¿qué tal? Estoy bien. ¿Qué ha hecho mal? Muy bien. El motivo de parada es porque no se detuvo en la señal. He parado. Y además, no tenía puesto el intermitente. Sí que lo llevaba puesto. Estoy seguro de que tenía intermitente encendido. Vale. Por eso me sorprende que me haya parado. El agente tomó su carnet y lo verificó. En el sistema descubrió que Kenneth tenía una detención con robo con allanamiento de morada y robo de vehículo. De repente Kenneth comenzó a ponerse a la defensiva y se negó a salir del coche. Bien, ¿puedo pedirle que salga del coche? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que pasa? En serio, ¿qué está pasando? Tiene un orden de arresto. ¿Cómo coño ha obtenido una orden? Desconozco el motivo de su orden, pero está registrado en nuestro sistema. Tiene una orden de arresto de la Corte del Séptimo Distrito. Yo fui al... No es cierto que estuvo en el juzgado, pero está en nuestro sistema. No voy a discutir con usted sobre eso. Va a ir a la cárcel esta noche en base a la orden, ¿de acuerdo? No lo haré. Señor Adams, hay una orden de arresto activa a su nombre.
¿Y quién emitió la orden? El juzgado. ¿Por qué? Porque ya estuve en el juzgado y no debería haber una orden activa en mi nombre en ningún sitio. Kenneth afirma que ya apareció ante el tribunal por sus delitos anteriores, pero la orden de detención aún está vigente. En casos de menor gravedad, se solicita al sospechoso que proporcione documentación que demuestre su comparecencia ante el tribunal y la asistencia a los cursos ordenados por el juez. Pero sin esta, el tribunal no puede confirmar su asistencia. Por lo tanto, al no presentar Kenneth la documentación requerida, la orden de detención se mantiene y la policía no puede confirmar su comparecencia ante el tribunal. Emitido el 13 de octubre, porque veo cargos por delitos graves de allanamiento de morada. Tío, yo estuve en el juzgado. Por eso, sí que estuve en el juzgado. ¿Quieres saber las acusaciones? Sí quiero. Pues tiene 2 cargos por allanamiento de morada y 1 por robo. Estos son mis antiguos casos. 3 acusaciones por robos de vehículo y 1 cargo por allanamiento de morada. Ya. ¿Y por qué sale todo eso ahora? Al final llevaron a Kenneth a la comisaría, pero entonces apareció su padre Bruce Adams, que resultó ser el comisario del condado para asuntos locales. Es buena suerte de Kenneth, ¿no crees? Pero para sorpresa de todos, en cuanto llegó, exigió saber qué estaba pasando y rápidamente empezó a mostrar signos de corrupción. ¿Dónde está Kenneth? En la cárcel, ya lo llevaron. ¿Lo llevaron a la cárcel? Lo han llevado a la cárcel y yo me quedé aquí con él. ¿Por qué? Porque hay una orden. Dime quién llamó para averiguar. ¿Por qué? Para preguntar por la orden. Tú eres policía. Dime a quién debo llamar para averiguar por qué está en la cárcel. Debo tener cuidado con estas cosas, Bruce, ¿lo entiendes, no? Mira, aquí está la orden de estado de la orden activa. Delito de robo con allanamiento de morada, robo con allanamiento de morada, atraco, robo de vehículo y robo de vehículo. Pero ya ha ido al juzgado por eso. Has visto la orden, te enseñé la orden y todo lo demás. Ha sido acusado, se ha declarado culpable y los casos están archivados. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero que lo dejes ir. Yo no puedo hacer eso, Bruce. ¿Y quién puede? Nadie puede, está bajo arresto por una orden, solo el juzgado. Pero la orden es falsa. ¿Eh? ¿Pero la orden es falsa? ¿Quieres que demande a ese hijo de puta del sheriff del condado porque arrestó a mi hijo con una orden falsa? Aquí tienes la orden. Está claro que Bruce intenta abusar de su posición y de su influencia como comisario para salvar a su hijo de la ley. Sin embargo, el agente se mantiene firme y no cede a la provocación, y al final Kenneth sale de la cárcel y se retira la orden de detención y no se toman medidas adicionales contra Bruce. Qué suerte tiene Kenneth, ¿verdad? El tener un padre con influencias que te sacaran fácilmente de los problemas, aunque la gente también tuvo mucha suerte de no meterse en problemas. Bueno, hay padres que hacen lo correcto, como también hay otros que hacen lo contrario. Así sea sacar a sus hijos de la cárcel por cometer un delito. Pero ¿qué hubieras hecho tú? Espero te suscribas al canal para seguir viendo más videos como este.